días con todos los presentes. Vamos a iniciar la continuación del juicio oral en el expediente 4-2015, denominado Sobres Bomba, el día de hoy, 2 de abril del año 2024. Ya con el informe del señor secretario, la asistencia completa de las partes, se pregunta si hay una observación al acta de sesión pasada. Levanten la mano y oralicen la observación si es que la hubiera. No hay observaciones, entonces se aprueba el acta conforme al artículo 291 del Código de Procedimientos Penales. Despacho pendiente, señor secretario, para esta causa. No hay despacho pendiente, ¿no? Sí, señor director de debates. Al escrito ingresado el día... Un momento. ...28 de marzo... en la cual renuncia a la defensa técnica del señor Hans Víctor Hugo Ruiz Marín, pariente del agraviado Víctor Hugo Ruiz León, el doctor David Josué Altaraz Marín. Disculpe, señor director de debates, una precisión. Quien habla es abogado de Hans Víctor Hugo Ruiz Marín, que hoy le toca su declaración. Presumo que hay un error material porque quien ha renunciado es abogado de Jean Paul Alexander Ruiz Marín, la otra parte civil que se constituyó. Es hermano de Hans Víctor Hugo Ruiz Marín. A ver, señor secretario, precise, mande el escrito por WhatsApp al grupo, por favor. Sí, voy a mandar, sino que lo han puesto así en mesa de partes. A ver, voy a mandarlo. ¿Has hecho sentencias de negro hasta ahorita? ¿Ah? Sentencias. No. Ninguno. Sí, en el contenido, señor director de debates del petitorio, dice que renuncia al patrocinio del presente proceso en favor del actor civil Jean Paul Alexander Ruiz Marín. Ya, con esa aclaración entonces se tiene el tribunal dispone agregue sus antecedentes el escrito presentado por el abogado de la defensa del señor Jean Paul Alexander Ruiz Marín. Se dispone se notifique al domicilio de la parte agraviada señalada en autos, haciéndole saber la renuncia de su abogado defensor como parte civil, a efecto de que designe abogado de su elección. Caso contrario, se va a seguir el juicio oral sin la asistencia del letrado que designe. ¿Más despacho? No hay más despacho, señor director de debates. Ya. Entonces, para el día de hoy, testigos. Sí, señor director de debates. Se encuentra el testigo Pedro Leopoldo Chávez Daza. Igualmente se encuentra el señor testigo José Luis Salinas Rojas y el testigo Hans Víctor Hugo Ruiz Marín. Ya. Señor representante del Ministerio Público, ¿con cuál de los tres testigos empezamos? Señor fiscal.
Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señor presidente, señor fiscal. En esta oportunidad voy a estar representando a la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, por cuanto el doctor Zorrilla tiene permiso por salud y me ha designado por hoy. Ya, gracias, doctora. Téngase en cuenta entonces lo manifestado por la letrada. Secretaría, creo que hay problemas de conexión con el señor representante del Ministerio Público. Sí, señor director de debates, por interno yo les estoy informando de ello al doctor Jara. Del enlace se advierte que la Fiscalía Superior está debidamente conectada. Esperemos un momento, por favor, para que la Secretaría verifique por interno con el señor fiscal. Señor director de debates, me dice que tiene un problema de conexión que va a reingresar. Gracias. Esperamos entonces. Señor director de debates, se encuentra conectado nuevamente el doctor Jara. Ya, gracias. Doctor Jara, buenos días. Muy buenos días, doctor, señora presidenta, señor Ocar Superiores, señores, todos los sujetos procesales. Estaba tratando de ingresar, no sé cuál ha sido el problema, señor. Ya. Gracias. Está bien, doctor Jara. Secretaría informó que hay 3 testigos, el señor Chávez Daza, el señor Salinas Rojas y el señor Ruiz Marín. Usted ofrece los testigos, ¿con cuál de los 3 empezamos? Señor editor de debates, con el testigo Pedro Leopoldo Chávez Daza ¿Ya? y después Luego, con el señor José Luis Salinas Rojas y para terminar con el señor Hans Víctor Hugo Ruiz Marín. ya. Bueno, entonces empezamos con el señor Leopoldo Chávez Daza. Señor Leopoldo Chávez, buenos días. Señor Leopoldo Chávez, buenos días. Señor Salinas, señor Ruiz, ¿me escuchan?
Sí, le escucho, doctor. Ya, Hans Ruiz, presente. ya. Hay problemas entonces con el señor Chávez Daza, que no se conecta debidamente. Continuamos con el señor Salinas, señor representante del Ministerio Público. Correcto, señor Edwards. Ya dejamos pendiente, señor Chávez Daza, que no hay conexión con el señor Chávez Daza. Señor Hans Ruiz, usted va a continuar después de la declaración del señor Salinas, si es que se supera el problema de conexión del señor Leopoldo. Por interno, el señor secretario se va a comunicar con usted para que se conecte en la oportunidad de vida, ya que según ley, usted no puede escuchar lo que declara el otro testigo. ¿Ya? Muy bien, señor magistrado. Ya, muchas gracias. Secretaría, verifique por favor que únicamente esté conectado el testigo Salinas Rojas. Los otros dos testigos por interno. Señor José Luis Salinas Rojas, buenos días. Buenos días, doctor. Nombres completos y número de documento nacional de identidad para fines de registro. José Luis Salinas Rojas. DNI 43739233. ¿Dónde domicilio usted? Actualmente estoy en la provincia de Huancayo, en la avenida Circunvalación 268, El Tambo. Grado de instrucción, señor Salinas. Quinto de primaria. ¿Cuál es su actividad? ¿A qué se dedica usted? Actualmente me encuentro retirado de la Policía Nacional. ¿Ya? ¿Profesa usted la religión católica? Soy católico, doctor. Ya. Señor Salinas, levante la mano derecha. La señora presidenta va a tomar el juramento de ley. Bien, buenos días, señor testigo José Luis Salinas Rojas. ¿Jura usted decir la verdad de lo que se le pregunte ante este Tribunal de Justicia? Sí, juro. Bien, puede usted bajar la mano. Gracias, doctor Llerena. Puede continuar. Gracias, señora presidenta. Señor Salinas, le voy a dar unos alcances. Si usted no escucha o no entiende bien la pregunta, indique usted que le vuelvan a repetir. No hay ningún problema. Si usted advierte o escucha que alguien de los abogados se oponen a la pregunta que le están realizando, no conteste. Vamos a resolver la oposición. Yo le voy a indicar para que conteste usted. ¿Conforme? Conforme, doctor. Se concede la palabra al señor representante del Ministerio Público, doctor Jara. Muchas gracias, señor director de debates. Señor José Luis Salinas Rojas, muy buenas tardes. Usted nos ha dicho que es personal retirado de la Policía Nacional del Perú. La pregunta sería, ¿hasta cuándo trabajó dentro de la Policía Nacional del Perú? Hasta el 31 de diciembre de 2023. 2023. ¿Nos puede señalar el periodo del año 2000 a 2003? ¿En qué área, en qué oficina prestaba servicios? Señor Salinas, ¿escuchó? No, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, le repito la pregunta, señor Salinas. ¿Recuerda usted entre el año 2000 y el año 2003, en qué oficina o en qué dependencia, en qué área trabajó o prestaba servicio usted? Trabajaba en la sección de archivo de la División de Homicidios de la ININCRE. Sí, ¿nos podría repetir un poco? Escuchamos medio entrecortado, señora Salinas, por favor. Repítanos su respuesta.
Trabajaba en la sección de archivos de la División de Homicidios de Iningue. Correcto. Usted, digamos, en esas circunstancias, en ese periodo, que usted trabajaba, prestaba servicios en la oficina de archivos de la División de Investigación de Homicidios, ¿recuerda usted quién era su jefe, jefe superior inmediato? El mayor Jiménez. El mayor Jiménez. ¿Recuerda su nombre? No me acuerdo su nombre. Ya, Jiménez. Específicamente, ¿cuál era la función o las labores específicas que usted tenía en esa oficina, señor Salinas? Recibía todos los documentos que el personal efectuaba. Y yo los cosía y los archivaba. Correcto. Usted en ese periodo, o antes que nada, antes de eso, ¿dónde estaba ubicada esta oficina de archivo de la División de Investigación de Homicidio? En el quinto piso del Edicopip, la Avenida España, en Breña, donde está la Diningue. Correcto. ¿Qué tipo de documentación es lo que, digamos, custodiaba o digamos, se encontraba en ese archivo? Todo tipo de documentación administrativa y hechos de intervención y hechos de sangre. ¿Y recuerda usted cómo, de qué manera, digamos, estaba ordenado, estaba eh, ordenado, sería la pregunta? ¿Cómo estaba ordenado los archivos de toda la documentación que estaba en esta oficina? Los documentos se clasificaban administrativos, pasivos y activos. Los pasivos eran todo lo que eran cambios de colocación, sanciones, y lo que era activos eran todos los hechos de sangre. Llámese del departamento de homicidios, del departamento de lesiones y del departamento de especiales. Cuando dice, bueno, tema de homicidios y tema, digamos, de eso, no queda claro, ¿no? Cuando dice especiales, ¿a qué se refiere, señor Salinas? ¿Lo podría El especificar? departamento de especiales miraba lo que era, investigaban lo que era negligencia médica, abortos, eso era especiales. Correcto. Y recuerda usted en ese, digamos, en ese periodo, en el acervo documentario, ¿desde qué año corresponde desde qué año, ¿no? ¿Cuál es la antigüedad de esos documentos que estaban archivados? La documentación, de acuerdo al reglamento de documentación de la policía, se quemaba cada 5 años administrativos y los pasivos quedaban archivados. ¿Recuerda usted haber, digamos, participado o haber, digamos, realizado la incineración de alguna documentación activa o pasiva? Y de ser así, se nos puede, digamos, relatar qué tipo de documentos es que se procede a esta incineración. Como usted sabe, ese departamento, esa oficina de archivo, constantemente cambian de personal. Yo entré a trabajar, no recuerdo muy bien, el 2000, 2003 más o menos, por unos años, y el archivo era
¿cómo le digo? El archivo recientemente lo estaban incorporando en esa oficina, ya que 5 años o 7 años atrás, el local de la División de Homicidios era en la avenida Wilson. Hicieron una mudanza y lo trasladaron al edificio que está en la DININC. Correcto. ¿Y qué pasó después? Bueno, o sea, lo poco que se ha encontrado se ha archivado y toda la documentación se encuentra en archivo. Claro, la pregunta es, en todo caso, en el tiempo que usted estuvo, ¿se procedió a alguna incineración de, digamos, de parte de esta documentación? Sí, para solicitar la incineración de ese documento se solicitaba un dictamen de la asesoría jurídica de la DININC. Se mandó un documento firmado por el mayor Jiménez y la sección de asesoría legal dio la respuesta que se podía quemar los documentos administrativos. Correcto. Digamos, ¿hubo alguna razón, digamos, alguna justificación distinta, digamos, a los procedimientos regulares que se hacía para el tema de incineración, para la quema de estos documentos? No, se actúa de acuerdo a las normas de reglamento de documentación que tenemos. Se solicita un dictamen de asesoría legal y los abogados nos contestan, nos dan el visto bueno y se quema. Si no, se guarda nomás el documento. En estas, digamos, en estas actas, o digamos, en estos documentos que se quemó, que se incineró, ¿desde qué año era más o menos lo más antiguo, digamos? Y si recuerda más o menos qué tipo de documentos se estaba incinerando. La verdad no me acuerdo, son tantos años y la verdad no me acuerdo. Correcto. Señor director de debates, se había compartido con Secretaría de Actas para que ponga a la vista el acta, ¿no? Pues solamente para que pueda reconocer el contenido de su firma, ¿no? Como ya ha señalado que ha firmado, ¿no? ¿no? El señor testigo ¿no? Que en efecto ¿no? Se procedió a la incineración y hay un acta de ese documento. Entonces, previo a eso, señor director, te voy a preguntar, hacer 2 preguntas previas y después se va a poner a la vista estos documentos, básicamente para que pueda reconocer la firma de ese documento. Señor fiscal, ingresamos a preguntar al testigo sobre si se firmó un acta, si se acuerda, todo ello para presentar el documento. ¿Conforme? Sí, conforme, señor director. Señor Salinas, digamos, como constancia de esa diligencia, digamos, de incineración, ¿levantaron algún documento, recuerda usted? Doctor, la verdad no me acuerdo, son tantos años, pero en su oportunidad, toda la documentación que me solicitó el doctor se hizo llegar físicamente. Debe estar ahí en mi manifestación. Ya. Digamos, justamente en la manifestación, en la declaración previa, ¿no? Que usted ha prestado, se habla de un documento, de un acta, ¿no? Que han elaborado. ¿Se hizo, se elaboró algún acta, además, en todo caso, en vía de precisión, ¿se elaboró algún acta al respecto? Como le vuelvo a repetir, toda la documentación debe estar adjunto ahí en el documento. Debe estar adjunto al documento. Entonces, señor director de debates, estando a lo que señala el señor testigo, que hay un documento, el acta, digamos, hay un documento, digamos, que en efecto se ha incorporado, digamos, a los actuados.
Hay el acta, señor director de debates, que ponemos a la vista para que señale si en efecto es el acta que firmó el señor testigo José Luis Salinas Rojas, aquí presente. Hemos hecho llegar a Secretaría, señor director de debates. Gracias. Señor secretario, por favor, proceda a la presentación del documento. Sí, señor. ¿Puede leer, señor testigo, el documento? En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 del día 27 de febrero del 2001, Ya. presente en el fondo. Hasta ahí nomás. La parte final del documento, por favor. Sí, es mi firma, doctor. Reconoce entonces su firma. Sí. Ya, muchas Y esa gracias. es la firma del mayor Jiménez. Ahí está Ricardo Jiménez. Ya. Continuamos, señor representante del Ministerio Público. Sí, muchas gracias, señor director de debates. Señor testigo, digamos, en esta diligencia de incineración de documentación pasiva, ¿recuerda usted si había algunos actuados, algunos recaudos que estaban relacionados con los atentados de sobres bomba, que son materia de este proceso? No, de esos documentos no se quema toda vez que no prescribe esa documentación, es activa. En esta documentación, digamos, dentro de los documentos que se incineró, estaba, por ejemplo, el caso de los documentos activos clasificados, como el caso de Mariela Barreto, el caso del Paredes, del Cama de Herbateros, entre otros. Sí, yo lo tengo separado, clasificado. La pregunta sería si se quemó o no se quemó estos documentos, por decir. ¿Recuerda usted? No, de documentos de María Barreta, como usted dice, del Camal, está clasificado, está guardado. Correcto. Estos documentos que digamos que estaban clasificados, guardados, como usted nos señala, tenía, digamos, un estante, una ubicación, digamos, específica ahí en los archivos donde usted trabajaba. No, como le vuelvo a repetir, cuando hicieron el traslado, se perdió una serie de documentos. Y lo poco que yo he recaudado, como María Barreto, el Camal de Hierbateros, los he seleccionado y lo puse a un costado, porque el archivo es pequeñísimo, por eso que se solicitó un dictamen para quemar documentos pasivos. Correcto. Digamos, los documentos relacionados, por ejemplo, con el homicidio de la señora agraviada, en este caso Ruth Melissa Alfaro Méndez, ¿tenía la condición de clasificado? Para mí ese documento es clasificado, todo hecho de sangre es clasificado. Como le vuelvo a repetir, en la mudanza se perdieron una serie de documentos. Y yo entré a cargo del archivo cuando la documentación estaba desordenada, todo desordenada. Entonces comencé a clasificar. Y en esa clasificación llegó a ubicar
bueno, esta pregunta es vía de precisión, señor testigo. ¿Llegó a ubicar algunos actuados, algunos documentos de este caso vinculado, relacionado con la de la señora Melissa Alfaro? Me acuerdo que una oportunidad me pidieron copia de ese documento. Yo he buscado en todo el archivo y no he encontrado. Al no encontrar, le he hecho seguimiento al instructor, creo que era el Alférez Fernández, ese entonces. Le he solicitado la copia y tampoco no tenía la copia. Entonces, pero el original de ese documento se fue a la DICOTE, a la Dirección contra el Terrorismo. Y en su oportunidad han hecho llegar a la autoridad competente. Cuando dice la autoridad competente, ¿a qué se refiere, señor Salinas? Cuando es un hecho, un atentado, homicidio solamente, personal de homicidio llega al lugar, hace las pericias, entrevistas y toda esta documentación lo manda a la Dirección contra el Terrorismo, porque la Dirección contra el Terrorismo es la unidad especializada en terrorismo. Uh-huh. Correcto. Entonces, digamos, los actuados relacionados. Los actuados, sí, se van a la Dirección contra el Terrorismo, así es. Gracias. Homicidio no investiga. Gracias. Finalmente, digamos, el área de archivo donde usted prestaba servicios, digamos, tenía o estaban, digamos, vinculados o estaban, la palabra sería interconectados, digamos, con la área de archivos de DIRCOTE, de DINCOTE, de homicidios, o cómo No. era, digamos, la vinculación, la relación que tenía con otras áreas, donde estaban los documentos. El proceso es así. En el quinto piso solamente funciona la división de homicidios. Cuando es un hecho, un homicidio simple, común, el personal de homicidios investiga. Todos los actuados se manda, como les digo, a la Fiscalía de turno de aquel entonces, pero en este caso, como es un hecho de terrorismo, solamente hacen un parte, efectúan todas las indagaciones y todos los actuados los remiten a la Dirección contra el Terrorismo. Correcto. Finalmente, ¿recuerda usted más o menos en cuántas oportunidades le han pedido, ¿no?, las autoridades correspondientes documentación relacionada, digamos, al homicidio de la señora Ruth Melissa Alfaro y de otros, perdón, sí, de Ruth Melissa Alfaro, del señor Víctor Hugo Ruiz León? ¿Recuerda usted en cuántas oportunidades le han solicitado esta documentación cuando usted estaba trabajando en el área de archivos de esa dependencia? No recuerdo muy bien, pero especialmente de ese caso creo que ha sido una sola vez nada más. No me acuerdo. Ha pasado tantos años. Sí, entiendo. Con eso, muchas gracias, señor Salinas. Con eso la Fiscalía concluye. Gracias, señor director. Gracias. Bueno, he concluido el interrogatorio por parte del Ministerio Público. La parte civil va a realizar preguntas al señor testigo. Levanten la mano, de no ser así, continuamos con los abogados de la defensa. Doctora Rodríguez, parte civil. Proceda. Sí, señor director de debate. Buenos días a todos. Señor Salinas, solo tengo dos preguntas. La primera es respecto a la clasificación de documentos, incineración. ¿Ustedes tenían algún protocolo que debían seguir
No, no tenemos. Y entonces, ¿cómo se decide esta clasificación, esta incineración de documentos? ¿Quién lo decide? Hay un manual de documentación policial de la policía. En ese manual indican clasificación con relación a documentos pasivos y activos. Los pasivos son todo lo que son administrativos, cambios de colocación, sanciones y otras cosas. Y activos son los que son los hechos de sangre. Entonces, usted podría decirnos si usted siguió en detalle lo que refiere el manual de documentación de la policía. Sí, o sea, yo como les digo, en la mudanza perdieron mucha documentación y a mí, como yo estaba en actitud B, porque tuve un accidente de tránsito, me pusieron a trabajar en archivo, vi toda la documentación desordenada y comencé a arreglar. Y iba clasificando y cosiendo la documentación de acuerdo a los años y a la numeración y por meses. ¿Quién fue su jefe en ese entonces, cuando usted estuvo en el archivo? El mayor Jiménez. Y él dio aprobación al ordenamiento que hizo de pasivos y activos. No, él es el que gestionó con el general para que me pudieran dar armarios, porque la documentación estaba botada todo en el suelo. Y antes de usted, ¿quién era el responsable del archivo? Un suboficial Ruiz Taquía. Era especialista, Ruiz Taquía. Son todas las preguntas, señor testigo. Muchas gracias. Ya, la parte civil, continuamos con el doctor Altaraz. Muchas gracias, señor director de debate. Buenos días, señor testigo. Solamente una pregunta de precisión. Siendo que usted le ha respondido ante la pregunta del representante del Ministerio Público que todo hecho de sangre es clasificado dentro de los documentos de incineración que usted realizó, ¿habían documentos con referencia a don Víctor Hugo Ruiz León? No recuerdo, doctor. Correcto, no más preguntas, señor magistrado. Muchas gracias. Abogados de la defensa, preguntas al señor testigo. No hay preguntas. No hay pregunta, doctor. Gracias. Ya. Sin preguntas, señor. Tercero civilmente responsable. Preguntas al señor testigo. Ninguna pregunta, señor director de debates. Gracias. Ya, como directora de debates, no voy a realizar ninguna pregunta al señor Salinas. Señora presidenta, ¿alguna pregunta? Doctor Otovera Pinto. Ninguna pregunta, doctor Llerena. Ninguna pregunta, doctor Yel. Gracias. Señor Salinas, gracias por su asistencia, su participación como testigo ha culminado en esta audiencia. ¿Puede usted retirarse? Gracias, doctor. Bueno, Hasta luego. Gracias. luego, señor Salinas. Continuamos, por favor, con la declaración del testigo. Si está disponible el señor Pedro Leopoldo Chávez Daza, señor director de debate. Dígame, señor fiscal. No sé si ya estará disponible, o en todo caso estará en línea con nosotros el señor Pedro Leopoldo Chávez Daza. Ya, secretaría, por favor, con el señor Pedro Leopoldo Chávez Daza. Sí, ya por interno le he dicho que ingrese. Ahorita ingresa, señor director de debates. Ya, esperemos entonces su ingreso.
Acaba de ingresar, señor director de debates, el señor Pedro Leopoldo Chávez Daza. Ya, gracias. Señor Leopoldo Chávez, buenos días. Preste su cámara y su micrófono, por favor. Buenos días. Buenos días, señor Leopoldo Chávez. Nombres completos y número de documento nacional de identidad, por favor, para fines de registro. Pedro Leopoldo Chávez Daza, Daza con D de dedo, DNI número 43260035. Domicilio, ¿dónde domicilio usted? La calle Guillermo Zúñiga Medina, número 840, urbanización San Germán, San Martín de Porras, Lima. Grado de instrucción. 5º año de secundaria. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su actividad? Fui guardia civil durante 35 años y 2 meses. En la actualidad estoy jubilado. Trabajo por una empresa de seguridad española que gracias a mi gran currículum sigo prestando el servicio de seguridad y eso es todo. Ya, señor Chávez. ¿Profesa usted la religión católica? Sí, doctor, sí. Levante la mano derecha, por favor. La señora presidenta le va a tomar su juramento de ley. Señora presidenta. Gracias, doctor. Testigo Leopoldo Chávez Daza. Se le pregunta si usted jura decir la verdad de lo que se va a interrogar en esta audiencia pública. Sí. Bien, ¿puede usted bajar la mano? Gracias, doctor Llerena. Puede continuar. Doctora. Señor Chávez, le van a realizar preguntas. Si usted no entiende, no escucha bien las preguntas, indique usted que le vuelvan a repetir. No va a haber ningún problema. Si durante el interrogatorio alguien se opone a la pregunta que le están realizando, no conteste. Vamos a resolver la oposición y yo le voy a indicar para que conteste usted. ¿Me entendió, señor Chávez? Conforme. Ya. Gracias. Siendo un testigo del Ministerio Público, se le concede la palabra al señor fiscal. Gracias, doctor. Señor director de debates. El señor Pedro Leopoldo Chávez, muy buenos días. Usted ha Buenos días, señalado, al señor director de debates que ha laborado en la Policía Nacional de Perú. ¿Nos puede señalar hasta cuándo ha trabajado como efectivo de la Policía Nacional de Perú? Desde mayo del 70 hasta el 2004, mes de septiembre, 30 de septiembre del 2004, acumulando 35 años y 2 meses de servicio. Correcto. ¿Usted conoce al señor Vladimiro Montesino Torres? En persona no lo conozco, por los medios televisivos, la prensa hablada, la prensa escrita, por ahí sí todo el mundo lo conocemos al señor Vladimiro Montesino Torres. Correcto. ¿Al señor general Julio Rolando Salazar Monroe? No, de igual manera no lo conozco. Al señor general Pedro Edilberto Villanueva Valdivia. Tampoco, no lo conozco. Al señor oficial del ejército Víctor José Pena Sandoval. No, tampoco, menos. Si conoce a la señora Ruth Melisa Alfaro Méndez. No la conozco. Si conoce al señor Alejandro Augusto Zúñiga Paz. Tampoco, no lo conozco. Si conoce al señor Víctor Hugo Ruiz León. Ruiz León, no lo conozco, señor. Al señor Ricardo Letz Colmenares.
Tampoco no lo conozco. ¿Recuerda usted el, el- en el año 1991, en qué dependencia, en qué área de la Policía Nacional del Perú usted prestaba servicios? ¿Recuerda usted? Yo me acuerdo, en el 91 ya tenía algo de un año trabajando en Radio Patrulla, de acá de La Victoria, de Lima. Correcto. ¿Cuál es, digamos, el tipo de trabajo, qué funciones o qué labores específicas despliega o realizaba en ese entonces como policía asignado a esa área, a esa dependencia? Trabajaba en ese entonces en Radio Patrulla, en La Victoria, en el escuadrón motorizado, realizamos servicio, me acuerdo, a dignatarios en su domicilio a veces se hacía a pie o a veces con patrullero en su domicilio de dignatarios. Correcto. ¿Recuerda usted digamos, el 15 de marzo de 1991, cuando usted estaba, digamos, destacado, asignado a área de patrulla, como nos ha señalado, acudió a prestar apoyo, auxilio al señor Alejandro Augusto Zúñiga Paz? Doctor, mire, lo que yo me acuerdo, debe ser este señor un doctor. Yo me encontraba en el turno de 13 horas o 1 de la tarde a 7 de la noche, a ver cómo le explico, entre la avenida Brasil y la avenida, ¿cómo se llama la otra avenida, Mari? Cerca, a 2 o 3 cuadras del Campo Marte. Estaba ahí me acuerdo que estaba en el domicilio, bueno, en la calle, ¿no? Con mi patrullero, prestando servicio a un dignatario, y más o menos a las 2 o 3 de la tarde, no más, no recuerdo, pero era de la tarde, era creo que pleno verano, si no me equivoco, cuando de repente esa pregunta que usted me hace es relaciona con esta intervención que tuve. La cosa es que, doctor, como vivimos en época del terrorismo, todo era apagón, todo era coche bomba, sobrebomba, paquete bomba, entonces nosotros trabajamos, bueno, como dicen, ¿no? A la expectativa. Entonces escuché el sonido de una bomba, una explosión que venía. Doctor, no sé si me escucha. Le escucho muy claro, señor Chávez, continúa, por favor. Ya, escuché ¿no? el ruido de esa bomba que venía del lado del parque del Campo Marte, que de mi puesto de vigilancia está algo de 2 cuadras y media más o menos. Entonces di cuenta inmediatamente por la radio de ahí que tenemos del partido a mi comando, dando cuenta que había una explosión cerca al punto de mi servicio. Bueno, me indicaron que tomara toda la seguridad del caso, que lo otro. Ni bien termino de hablar de dar cuenta a mi comando, entonces veo que viene de esa calle, cruzando la calle Garzón, se llama, ya ves, Garzón, y la avenida, yo estaba al costado de Garzón.
y veo que viene de una calle cruzando la otra calle que es paralela a Gastón, ahorita no me acuerdo, venían un señor, un flaco alto, con vestimenta blanca, agarrado de la mano de un señor más abajo, y al costado de este señor del otro lado venía una mujer, que lo traían corriendo hacia el puesto donde yo estaba. Me vieron y pedían auxilio, y se le veía que le faltaba medio brazo, ensangrentado, y seguía con la sangre. Entonces, mi actitud fue de inmediato auxiliarlo, subirlo al patrullero y de ir a y me lo llevé de inmediato al hospital de policía, a emergencia. Ahí fue conducido por el que habla y para darle las primeras atenciones. Mientras que lo atendían, ya yo hice el parte policial y di cuenta a mi comando de lo que había pasado. Y ahí terminó mi intervención, doctor. Sí, me acuerdo, ¿no? No sé si el doctor, no me acordaba de su apellido, pero esa fue la intervención que tuve. Correcto. Cuando esa circunstancia, cuando ellos vienen al punto donde usted se encontraba prestando servicios, esas personas que se encontraba herida, en esos momentos, ¿cuántas personas vienen? Además, digamos, del señor que había sido lesionado, digamos, por el atentado. Solamente el herido que venía en medio y un señor acostado de él y la otra, una señorita a su costado, los dos le tenían de los brazos. Nadie más. En ese momento le refirieron qué es lo que había pasado. Supuse yo de que era la bomba que había ocasionado, dije yo, debe ser el herido, el señor, ¿no? Pero cuando ya estaba dentro del patrullero, ya en el trayecto, el doctor hablaba con el señor hablaba con la otra, pero hablaba en una forma ya, ¿cómo le podría explicar? Casi como desfalleciente, con dolor, con todo, con los nervios, hablaba, que había sido que le habían, era algo de un sobre que él abrió, que se le había dejado, dice, un cartero, así hablaba, ya casi en forma incoherente hablaba así, eso es lo único que escuchaba, doctor. Y usted lo lleva, digamos, ¿a dónde lo conduce esta persona herida? Al hospital de policía, al servicio de emergencia. Correcto. ¿Eso generó que usted elaborara algún documento, señor Pedro Chávez? En toda intervención, por más mínimo que sea, se hace el parte policial, dando cuenta de lo ocurrido. Y en este caso, con mayor razón, hice mi parte un poco más amplio. Eso se le llama parte de ocurrencia. Di cuenta telefónicamente, di cuenta por escrito y todo fue enviado a mi comando. En esas circunstancias, digamos, de que vienen hacia usted lo traslada y digamos, lo deja, digamos, en el hospital de la policía, refirieron que había sido, digamos, algún atentado terrorista. Se supone que tiene que haber sido un atentado terrorista, porque si el sobre que según como le vuelvo a repetir, el doctor accidentado hablaba con los dos señores que lo auxiliaban, porque con los tres nos fuimos al hospital, hablaba, este ha sido un atentado terrorista, a mí me han enviado un sobre o una carta, algo así, hablaba, y que él, al quererlo abrir, explotó la bomba, el sobre bomba o la carta bomba, como le decía, ¿no? Eso es lo que ellos manifestaban. Y se supone, porque si yo escucho un ruido a 2 cuadras, cuadra y media de mi puesto de vigilancia,
es un coche bomba. Y vivíamos en ese entonces, pues, el terror del terrorismo. Usted señaló de que, bueno, parte ocurrencia, elaboró parte ocurrencia, dando cuenta a su comando y a su comando para los fines correspondientes. Esto, digamos, con posterioridad generó que le haya llegado una citación, alguna indagación al respecto de alguna autoridad, señor Chávez Daza. Sí, esto ocurrió en el 1990 y tal, como te dice, ¿no? Y ya yo estando de baja, no me acuerdo, me llegó una citación y era en San Isidro, en la avenida 2 de Mayo, bueno, casi a una cuadra de ahí Prado. Me hicieron ahí también un interrogatorio igualito como el cual usted me está haciendo. Perfecto. Un poco volviendo al tiempo donde ocurrieron los hechos, usted con posterioridad tomó conocimiento, llegó a saber qué es lo que había pasado con la persona que había auxiliado. Cuando me toman mi declaración en San Isidro, en el área de terrorismo, creo que me acuerdo, ya me estoy acordando, ahí el señor secretario, bueno, la persona que me tomó mi manifestación, me comentó que este señor ya creo que había fallecido, no sé si fue en el extranjero, que se fue del Perú, algo así me comentó. Eso fue lo único que sé, doctor, no sé nada más. ¿Nos puede precisar, fue, digamos, DINCOTE, que es la Policía contra el Terrorismo, u otra dependencia policial es que a usted, digamos, le toma, le solicita alguna información o hace las indagaciones? ¿Nos puede precisar? Doctor, había un poquito de interferencia. ¿Me podía repetir la pregunta? Sí, con todo gusto, señor Chávez. En vía de precisión, ¿nos puede señalar si fue la Policía Especializada contra el Terrorismo de INCOTE u otra dependencia policial, ¿no? El que le hace le pide información o le pide algunas indagaciones respecto a estos hechos? No, respecto a este hecho de este señor que con el brazo destrozado, pero sin volar, a ese caso, a ese auxilio prestado de inmediato, solamente, como le vuelvo a repetir, di cuenta a mi comando por escrito, telefónicamente, por radialmente, y la única, después no iba a ninguna dependencia policial de la DINCOTE, ninguna, solamente, como lo voy a repetir, hace muchos años en la avenida 2 de Mayo, cerca, en San Isidro, cerca a Jaime Prado, nadie más doctor, y ahora con ustedes sería la segunda citación o audiencia, como le llaman. Finalmente, señor Chávez Daza, y aparte, digamos, de los reportes que usted realizó, aparte de eso, ¿algún familiar de esta persona que le prestó auxilio o algún otro, digamos, otra persona le pidió alguna información, digamos, respecto de un poco de lo que había pasado, pide información respecto a lo que había pasado, de lo que había ocurrido? Doctor, nadie de la parte afectada, de la parte agraviada, en este caso creo que era un doctor al cual sufrió este atentado, porque creo que iba dirigido a él ese paquete bomba, nadie, ni de parte del doctor, de otra persona, nadie se acercaron a mi persona, ni a mi comando,
ni a mi casa a indagar o a agradecerme. No, 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 porque es mi misión cumplir con el deber, en este caso de terrorismo o de cualquier otra índole de intervención. Nadie se apersonó, doctor. Nadie, nadie, nadie. Y cuando hay, digamos, este tipo, como usted también nos ha señalado, cuando hay tipo estos eventos, estos sucesos, en base a los reportes que hace la efectivo policial interviniente, se elabora una nota informativa, digamos, a nivel de la policía, a nivel del comando. ¿Recuerda usted si se realizó alguna nota informativa, algún, digamos, reporte de ese tipo a nivel de su comando? No, no, doctor. El policía de la calle, que hace servicio en la calle, interviene, hace el auxilio y hace solamente su parte policial, que se llama el parte de calle, como le llamamos nosotros, y ahí termina todo. Eso es todo. Lo que usted indica, nota informativa sobre un hecho, y en este caso, sobre este hecho, que es un hecho trascendente, tratando de un atentado contra un doctor, que esto, que el otro, entonces, eso sí, el comando, de acuerdo al parte policial que envía el policía interviniente, en este caso yo, ellos ya hacen la nota informativa. Eso ya lo hacen en la comandancia, el mismo comando lo hace. Eso sin ni vuelta que dar, tiene que hacerlo. Así conocer a toda la ciudadanía, a la prensa hablada, a la prensa escrita, a la prensa televisiva. Eso sí se ve en todo, eso es siempre, es así. Pero en mi caso ya no, yo cumplo con lo mío y ahí queda todo, doctor. Correcto. Bueno, esta sí es la última pregunta. Digamos, de estos hechos, en lo que usted había prestado auxilio, apoyado, digamos, al herido, ¿hubo alguna, digamos, acercamiento, algún pedido de información de alguna oficial o efectivo de algún servicio destacado, una unidad de inteligencia? No, nadie, doctor. No, nadie se acercó. Nadie. Ni de mi comando, ni de la parte de amistades o familiares del agraviado. Correcto. Con eso, la Fiscalía concluye. Muchas gracias, señor Chávez Daza. Gracias, señores debates. Gracias a usted, doctor. Ya. Entonces, continuamos. Abogado de la parte civil. Preguntas al señor testigo. Ya. Doctora Rodríguez, le concedo la palabra. Gracias, señor director de debate. Señor testigo, muy buenos días. Quería Buenos que días, me doctora. Gracias. Quería que me precise si en el año 1991, el día que ocurren los hechos, en marzo del 91, ¿cómo se vivía digamos, en Jesús María? ¿Era frecuente estos tipos de atentados? Hasta donde yo tengo conocimiento, vivíamos en una época de terrorismo, ¿no? El apagón, el atentado por todos los lados. Y hablando de Jesús María, lo que puedo señalar es este atentado que estuvo cerca a mi punto de servicio. No, después otro, no, que yo sepa, no, doctora. De acuerdo. Y usted le hizo referencia al señor fiscal que usted hizo el parte policial, el parte de ocurrencias, y luego ya no investigó el caso. Esto le hago este contexto, esta introducción, porque a usted le consta si esto fue un atentado terrorista, o sea, de los grupos subversivos. Se supone que sí, porque yo escucho y a los minutos nada más, después que yo escucho el sonido de la bomba, doy cuenta a mi comando, como le indiqué al doctor, y termino de hablar y a los minutos veo que vino una persona corriendo hacia mí, hacia mi patrullero, y le metí su auxilio, y en el trayecto hablaban los señores de esto, ¿no? De que era
un sobrebomba, más que todo hablaba del señor el herido, sin brazo, que sí abrió el sobre que era dirigido a él, sin saber que era un sobrebomba. Hablaban de eso, ellos eran los que hablaban de esto. Y cualquiera se da cuenta que es un atentado terrorista, pues, ¿no? Y ya, por eso mi pregunta era si usted investigó el caso o solamente ese día escuchó y hizo el parte policial. Solamente es el interviniente el policía hace el parte policial al término de la intervención y se da cuenta telefónicamente y ahí termina ya, nada más. No me han llamado para ninguna otra dependencia policial de la discote, no. Solamente a usted, esta es la segunda audiencia que me están llamando, la primera vez fue por escrito, personalmente, que ya fue establecido. Eso es todo, doctora. La última pregunta, ¿a usted lo llamaron al Congreso a hacer alguna declaración? Nada, doctora. Con decirle que ni siquiera ni a la comandancia. Entregué el parte y ahí su función. El resto lo hace ya el comando, ya con notas informativas, con una serie de documentos, tanto para la prensa, para todo. Pero ya el policía solamente interviene ahí en la calle y ahí queda. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Son todas las preguntas, señor director de debate. Gracias. Continuamos entonces. No hay más preguntas por la parte civil. Abogados de la defensa, levanten la mano. Doctor Arturo Lizurraga. Sí, gracias, señor. Gracias. Señor Pedro, indíqueme, ¿a qué distancia del lugar donde usted se encontraba habría sucedido este hecho? Doctor, mi puesto de vigilancia que tuve de servicio en el turno de 1 de la tarde a 7 de la noche está en la esquina de la calle de la avenida Garzón, como referencia paralela a la avenida Brasil, que ahí está el Hospital del Niño. Entonces, mi puesto de vigilancia estaba al costadito que es un edificio, al costadito de Garzón, y el sonido venía de ahí del Campo Marte. Ahora, no conozco la oficina del doctor al cual sufrió el atentado, pero algo así, ellos manifestaban que estar a 1.5 cuadras, algo de 2 cuadras, nada más. Eso era lo único que yo escuchaba. Mi afán era más que correr a 120 por hora y llevar al doctor, a esta persona herida, para los primeros auxilios, que eso era lo más interesante, doctor. Es la única pregunta, señor director de debates. Ya, gracias. Bueno, no hay más preguntas. La parte de ser lo civilmente responsable. Ninguna pregunta, señor director de debates. Gracias. La dirección de debates, no voy a realizar preguntas al señor testigo, ha sido ampliamente interrogado. Señora Presidenta, doctor Otto Vera Pinto. Por mi parte, solamente una aclaración. El testigo, señor testigo, usted refirió que en aquella época era convulsionado por el terrorismo, ¿no? Y que habían coches bombas. También mencionó sobres bombas. Entonces, ¿nos puede usted referir qué eventos relacionados a explosivos conocía usted a la fecha en que ocurrieron estos hechos? Solamente, doctora, el día que intervine, cuando sucedió este hecho contra este señor doctor, y que hablaban ellos que manifestaban que había llegado a su oficina un sobrebomba, algo así de paquete bomba. Eso fue lo único que he tenido conocimiento, doctora. Ya, entonces debo entender que cuando se refería a estos tipos de explosivos, solamente el caso que usted ha conocido. Así es, doctora. Ya. Bien. ¿Qué grado tenía usted en ese entonces en la policía? Y su comando indicó usted que usted le dio cuenta. ¿Puede indicar, recuerda quién era su comando y el grado que usted tenía?
Mi grado era, bueno, ahora han cambiado los grados. Antes era guardia, cabo, sargento segundo, sargento primero. Y yo tenía el grado de em, técnico de, técnico de segunda, creo. Me faltaba un grado más para hacer brigadier, un grado menos, algo así. Y referente al jefe del comando, no, la verdad que ya no me acuerdo, ahora no sé quién era mi jefe de comando. Claro que el jefe de la comandancia de RPD era un comandante, era el máximo, comandante, de comandante para abajo, nada más. No me acuerdo el nombre, el dato exacto, no me acuerdo el nombre. Y si bien no recuerda el nombre de esta persona, el nombre, digamos, de la dependencia policial, ¿cuál era? Que usted daba cuenta. Radio Patrulla, la 29 Comandancia, el Radio Patrulla, que está en la Correcto, Victoria. Sí. correcto. Bien, eso sería todo, señor director de debates. Ni parte ninguna, doctor. Ya, muchas gracias. Señor Chávez Laza, gracias por asistir a esta audiencia. Ya concluyó su declaración. Puede usted retirarse. Tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Secretaría, continuamos con el siguiente testigo, el señor Hans. Bueno, ya reiniciando entonces la sesión. El señor Hans Ruiz se encuentra presente, secretaría. Sí, presente. Sí, señor director de debate, se encuentra presente. Ya, muchas gracias. Señor Hans Ruiz, nombres completos y número de documento nacional de identidad para fines de registro. Buenos días. Buenos días, soy Hans Víctor Hugo Ruiz Marín. Mi DNI es 076-15783. ¿Su domicilio actual? Girón La Madrileña, 299, San Luis. ¿Su ocupación actualmente en la Policía Nacional del Perú? ¿Cuál es? Coronel de la Policía Nacional. ¿Lugar donde labora usted? Dirección de Medio Ambiente. ¿Profesa usted la religión católica? Sí. Levante la mano derecha, por favor. La señora presidenta le va a tomar el juramento. Un momento. Esperemos la conexión de la señora presidenta. Bájese la mano todavía, por favor. Vamos a coordinar. Señor testigo, le voy indicando que le van a realizar preguntas, tanto el señor fiscal como abogados de la defensa. Cualquier situación que usted no entienda o no escuche bien, indique usted normalmente que le repita. Ahora, si hay alguna oposición de alguien de los abogados que se encuentran presentes en esta sesión virtual, no conteste usted la pregunta. Vamos a resolver la oposición a la pregunta y yo le voy a indicar para que usted conteste. ¿Conforme? Correcto. Gracias.
Bien, doctor Llerena, avisé por interno que iba a los servicios en el receso. Sí, doctor. Correcto. El señor profesa la religión católica con el juramento de ley. Bien, levante la mano el testigo Hans Ruiz, por favor. Señor testigo, ¿jura usted decir la verdad de lo que se le pregunte ante este Tribunal de Justicia? Sí, juro. Bien, puede bajar la mano. Gracias, doctor Llerena. Gracias, doctora. Señor representante del Ministerio Público, se lo concede la palabra. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señor Hans Víctor Hugo Ruiz Marín. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, ¿qué vínculo tiene con el señor Víctor Hugo Ruiz León? Fue mi padre. ¿Usted conoce a los, digamos, a los demás agraviados de este proceso, como o conoce o conoció, en todo caso, a la señora Ruth Melisa Alfaro Méndez? No. ¿Al señor No. Augusto Zúñiga Paz? Sé que fue también agraviado en un caso, pero por un tema periodístico, no más nada. ¿Al señor Ricardo Alex Colmenares? Tampoco lo conozco personalmente. ¿Al señor Carlos Eduardo Arroyo Reyes? No, no lo conozco. Usted en el momento que ocurrieron los hechos con relación a su señor padre, que data del 21 de julio del año 91, usted se encontraba, digamos, en la ciudad de Lima, radicando conjuntamente o viviendo o domiciliado conjuntamente con el señor padre Víctor Hugo Ruiz León. No, yo me encontraba prestando servicios en la ciudad de Arequipa, en la región policial de Arequipa, con el grado de alférez. ¿Cómo toma conocimiento, ¿no?, de de este suceso, de todo lo que había ocurrido con su señor padre, don Víctor Hugo Ruiz León? Por una llamada telefónica de un familiar mío, de un primo. ¿Nos puede enseñar a qué le comunicó, cómo, de qué manera narró los sucesos que había pasado con el señor padre? En ese momento, bueno, yo me encontraba de servicio en la jefatura departamental. Ingresó la llamada y conversé con mi primo, quien me pasó con un tío, y a la vez me comunicó sobre la desgracia que había ocurrido, ¿no? Pero tampoco no me dieron detalles porque tampoco las tenían claras. Pero le dijeron, digamos, que había sido bajo qué, con qué tipo de arma, con qué tipo, digamos, de objeto había fallecido el señor padre. En ese momento no, pero ya cuando yo al día siguiente estuve en Lima, ya me enteré de los detalles y los pormenores. En momento con los días posteriores, digamos, usted ya viene a Lima, como nos ha señalado, fue, digamos, ya tomó conocimiento, digamos, de manera integral lo que ha pasado. Así es. ¿Qué es qué información le dieron a usted? Porque tomando en cuenta que usted era, pues, el hijo, ¿no?, del fallecido. Sí, su hijo mayor. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando llegué a Lima me entrevisté con mi tía, Alicia Ruiz León, ¿no? Y ella fue la que me comentó lo que había pasado junto con mi prima Pilar Ramírez, ¿no? Que había llegado un sobre Manila al primer piso de la casa de mis abuelos,
donde a la vez también funcionaba un restaurante que mi padre atendía, ¿no? Y que ella había encontrado un sobre de Manila dirigido a mi padre debajo de la puerta del ingreso al restaurante. Entonces, como ya en horas anteriores, a la mañana, mi padre le había indicado que iba a recibir un sobre, ¿no? Ella lo dejó en un ambiente que usaba mi padre como oficina, un sobre su escritorio. Y digamos, Entonces, sí. continúa, por favor, continúa con la... No, entonces, en horas de la tarde que él llegó, aproximadamente a las 16, 16:30, fue directamente a la oficina a abrir el sobre porque estaba esperando su cambio al Congreso de la República, ¿no? Entonces, encuentra el sobre y es ahí donde lo abre y el sobre explota, ¿no? Le dijeron en las circunstancias que él abre el sobre y explota, digamos, el artefacto. Estuvieron, digamos, ¿quiénes más estaban, digamos, en el inmueble, en la casa? En la casa, en el primer piso, se encontraba mi prima Pilar Ramírez, ¿no? Y en el segundo piso se encontraba, me parece, mi tía Alicia Ruiz con mi abuelo. Entonces, él estaba prácticamente solo en la oficina, ¿no? Y antes de estos, digamos, de este día, por los hechos de 21 de junio del 91, su padre recibió alguna amenaza, digamos, alguna llamada, digamos. Tengo entendido, después de algún conversaciones con mi madre, tengo entendido después, ¿no? Que conversé con mi madre y con mi tía, que sí estaba muy preocupado, por no decir asustado, ¿no? Que inclusive hasta tomaba pastillas para dormir. Y yo estuve en Lima una semana antes para el Día del Padre, que fue la última vez que lo vi. Entonces, sí lo vi raro, lo vi preocupado, y cuando me despedí de él para regresar a Arequipa, me pidió que me cuidara mucho, ¿no? Entonces, ya bueno, después de lo sucedido, ya pues uno puede tener una mejor idea de lo que estaba viviendo, ¿no? ¿Dónde trabajaba su padre? Porque poco nos ha Mi padre, adelantado algo, pero no puede precisar. Sí, hasta finales del año de la gestión del partido aprista del gobierno de Lapra del año 90, ¿no? En julio 90, él era asesor financiero de Corpac. Y bueno, obviamente al cambiar el gobierno, a él lo despiden. Pero él hace una acción de amparo y lo restituyen al servicio público. Entonces, con esa disposición judicial, él se integra nuevamente a Corpac, pero obviamente pues no va a tener el cargo que tenía, ¿no? Entonces, se puso a asesorar a la gente del sindicato, ¿no? Su padre, ¿qué profesión tenía específicamente, señor? Mi padre era licenciado en Administración de Empresas. Digamos, en ese entonces era algún militante de alguna organización política, de alguna activista de algunas, digamos, de algunas organismos de derechos humanos o algo de eso, ¿nos puede precisar? Bueno, por su propio trabajo, él para empezar era miembro del partido aprista, ¿no? Del sector del INSE, y creo que estaba también postulando, estaba en unas gestiones para postular a la alcaldía.
¿no? Porque creo que, bueno, no tengo mucho conocimiento de cómo es el tema de los partidos, pero sé que estaba postulando para ser candidato por el APRA a la municipalidad de Lince, ¿no? Y al mismo tiempo, él, como ya le habían retirado el respaldo en el tema de ser gerente financiero en Corpac, y le dieron una oficina dentro de Corpac solamente para dar cumplimiento a la disposición judicial. Bueno, pues él se dedicó a asesorar a los miembros del sindicato, ¿no? Quienes le llevaban y traían un montón de información que podría ser sensible, ¿no? Digamos, por esta labor que tenía, digamos, de estar asesorando a los sindicatos, se llegó, pues, tiene conocimientos y se llegó, digamos, a vincular con algunos, con los demás agraviados en este proceso, como la señora Ruth Melissa Alfaro, con el señor Augusto Alejandro Zúñiga, el señor Carlos Eduardo Arroyo Reyes, Ricardo Let Colmenares. No tenía ningún tipo de vinculación. No. Usted cuando llega, digamos, a Lima, considerando que usted en ese entonces ya era alférez de la Policía Nacional de Perú, llegó a indagar, llegó, digamos, a averiguar qué es lo que había pasado, quiénes eran los presuntos autores, los que habían generado, digamos, este incidente de muerte en agravio del señor padre. Sí, conversé con mi tía. Mi tía estaba muy asustada, ¿no? Mi tía Alicia Ruiz León. Me dijo que inclusive habían días antes, ¿no? del hecho, habían detectado un vehículo sospechoso con 2 personas dentro del vehículo. Entonces, ella llamó al 105 para pedir que los identifiquen, ¿no? Entonces, efectivamente se acercó un patrullero porque, bueno, yo podría decir que ella pudo observar la presencia del patrullero y la intervención porque la casa de mis abuelos tenía un gran balcón. Entonces, en el balcón salían muchas veces a conversar, a pasar la tarde, y de ahí se veía toda la calle. Entonces, ella me comenta de que efectivamente llegó un patrullero del 105 e intervino al vehículo, ¿no? Al vehículo donde se encontraban esas 2 personas, ¿no? Y ellos se identificaron como miembros del servicio de inteligencia. Más o menos, en base a lo que usted nos señala, nos puede indicar esto, cuántas oportunidades, cuándo ocurrió, digamos, esa observación o esa mirada que tuvieron de este vehículo, y si esto ocurrió días anteriores, nos puede, digamos, agregar alguna información al respecto. Bueno, mayor detalle no le puedo dar, por toda vez de que yo no me encontraba presente en el lugar, pero de las conversaciones como que yo tenía con mi tía, como le vuelvo a decir, tenía mucho miedo. Pues yo le exigía que ella tenía que declarar, ¿no? Tenía que declarar. Entonces, yo creo que en alguna oportunidad la han citado y ha dado su versión. Más no podría yo aportar. En base a digamos, a este dato, a esta versión, a esta información específica de que podrían haber sido miembros del servicio de inteligencia, usted, digamos, en su condición, digamos, de alférez,
llegó a indagar como más al respecto, o sea, para saber que de qué dependencia, qué área, la finalidad, el propósito, etcétera. O sea, más o menos hizo algunas averiguaciones, quisiéramos saber al respecto. Mire, al personal de inteligencia nunca da detalles de las labores que realiza. Lo único que le podrían haber dicho de repente que estaban detrás de un objetivo y que no les malore el trabajo. Y dentro de la institución sabemos que cuando están haciendo este tipo de labores, lo que menos se evita es malograr las misiones que realizan ese tipo de efectivos. Ahora, pues, no, el efectivo policial, solamente el que intervino, informó de que se trataba de personal de inteligencia y más nada. Y, o sea que no había una precisión si era servicio de inteligencia del ejército, de la marina o de la Fuerza Armada, perdón, de la policía. ¿Hubo alguna precisión, digamos, por ahí con la información que usted recibió? No hubo una precisión porque mi tía, según ella misma me comentó, fue a la comisaría a buscar al comisario y esa fue la única respuesta que le dio. Entonces, digamos, de alguna forma, por la observación que habían hecho, el seguimiento estaba o estaría dirigido a su señor padre. Más o menos, eso sería la conclusión, a la idea que usted tuvo en ese entonces, o no, o cuál fue la percepción que usted tuvo. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo, toda vez de que el sobre llegó a nombre de mi padre, ¿no? Entonces ellos han estado haciendo su labor, ¿no? De estar haciendo el seguimiento para ver que el sobre sea entregado a mi padre. Entonces ya yo deduzco de que han visto su rutina, a qué hora llegaba, porque esa dirección no es mi domicilio, sino es la casa de mis abuelos y ese restaurante donde él atendía en las tardes. Entonces él tenía un horario, una rutina que ha sido verificada por esos agentes. Este suceso, este hecho relacionado que ocurrió en agravio del atentado, ¿no? Con agravio del señor padre, ocurrió el 21 de junio de 91. ¿Sabe usted si llegó o de todo esto se abocó a la investigación de alguna dependencia, alguna área, alguna dependencia, alguna policía especializada? Sí, estuvo a cargo inicialmente homicidios y después pasó a DINCOTE. Digamos, de toda esa secuencia, primero homicidios, después DINCOTE. Digamos, la línea de investigación que le informaron, ¿cuál era? ¿Que eran presuntos terroristas o que no eran presuntos terroristas, los autores de estos hechos? Como usted entenderá, yo en ese momento era alférez, ¿no? Y trataron de... El mensaje que recibí fue el siguiente: no profundices. ¿De parte de quiénes? ¿De la policía o de alguna Sí. entidad digamos, de inteligencia? Sí, de personal de la DINCOTE. Eso que usted señala, no profundices, ¿cómo lo entendió? ¿Qué sí, más o menos, qué connotación o qué que no siga interpretación averiguando, podría- ¿no? Que no siga indagando. Usted entiende que en ese momento yo también tenía promociones y tenía colegas contemporáneos míos en DINCOTE. Entonces, con algunos de ellos que no recuerdo porque ya pasaron más de 30 años,
conversé y le pedí que por favor me averiguara cuáles eran los avances y me dijeron, ya, déjalo ahí, ya no profundices, ya deja de indagar, nada más. Obviamente, pues, en mi grado, en ese momento no podía hacer nada más. Digamos, digamos, esa apreciación o esa interpretación o esa visión de que se tiene, que se tenía, ¿no? Con, se llama, con lo que nos está narrando, de que no profundices, en base, digamos, a su experiencia como efectivo policial, no es usual, ¿cierto? ¿O es común Correcto, en otros casos similares? correcto, correcto, correcto. O sea, no es usual, no era usual. O sea, lo que yo puedo decir es de que no querían de que había alguna disposición superior para que no se continúen con las investigaciones. Y es más, creo que ahí quedó el caso, ¿no? Ahora, desde el momento, ahora en mi grado, ¿no? En mi grado coronel, en mi experiencia, si veo un hecho de muerte en el cual hay personas que están. Lo voy a resumir de esta manera mejor, ¿ya? Simplemente yo pondría al oficial más experto, no al más novato, a hacer una investigación, ¿ya? Y el que investigaba no era ningún experto. En algún momento, digamos, ya con posterioridad, digamos, al año 91, los años subsiguientes, cuando ya esta investigación fue dando, eh, se le fue dando forma, ¿no? Se fue avanzando. Se llegó, digamos, a tener alguna información de que este evento, este suceso, este atentado en horario del señor padre, habría sido digamos, algún efectivo vinculado al servicio de inteligencia del ejército o al servicio de inteligencia nacional. La verdad no tengo esa información, pero habían rumores de que sí. Y en base, digamos, entiendo de poco de si quisiéramos justamente su versión, ¿no? O sea, un poco la pregunta es las razones. ¿Por qué, digamos, tener como objetivo, por qué atentar contra su señor padre en base justamente a los antecedentes que usted me está señalando, que era una persona que trabajaba, digamos, en Corpa, que estaba, digamos, que era una militancia activa en el APRA, etcétera? O sea, algunas razones, digamos, de peso que usted haya podido tener, ¿no? Respecto a este hecho. Como lo dije al principio, tenía muchas informaciones sensibles que podrían afectar de repente al gobierno o algo. Eso está vinculado. Justamente por ese motivo es que estaban saliendo su reubicación, su reasignación al Congreso. Y ese es el documento que él estaba esperando. Porque él iba como asesor en ese momento del senador Lanata. Senador Lanata era un, digamos, congresista del APRA. Era una forma, digamos, de salir del Corpac para poder, digamos, y ya no tener acceso a información sensible que tenía en Corpac. Eso es lo que más o menos... No, sino que ya manejaba, ya le llegaban muchas informaciones a él sobre algunas irregularidades que ocurrían dentro de Corpac ya en esa gestión, en la nueva gestión. Entonces él estaba ya proporcionando esa información al congresista Lanata y por ese motivo él tenía que ser reasignado al Congreso. Había alguna, digamos,
colaboración, algún, digamos, algún trabajo, digamos, para temas periodísticos con el seminario Cambio de su parte, señor padre? No, no había ningún tipo de vínculo. Su padre en algún momento realizó, digamos, algunos escritos que hayan, digamos, publicitado un medio de prensa o alguna No, o otro similar. no, no. Toda esa información que él manejaba la estaba, según lo que me comentó mi tía, ¿no? Porque yo de verdad que yo tampoco no tenía mucha vinculación con él, la estaba manejando o él la estaba informando a ese congresista. Respecto a este vehículo sospechoso, ¿usted llegó a averiguar cuál había sido la placa, digamos, alguna datos ya más precisos, ¿no? Que den cuenta que en efecto era un vehículo, ¿no? Que estaba asignado al servicio de inteligencia, a una entidad de servicio de inteligencia. No, no tuve esa agudeza en ese momento. Usted comprenderá que estábamos compungidos, ¿no? Por la muerte de mi padre. Pero dudo mucho que también el patrullero interviniente haya hecho algún tipo de parte, toda vez de que en esos años, como usted podría recordar, la situación en nuestro país era muy violenta, ¿no? Con el tema de Sendero. Entonces, los equipos de inteligencia trabajaban permanentemente y lo que menos quería el policía patrullero uniformado era valorar el trabajo de estos agentes. Correcto. Usted, digamos, por las indagaciones que usted venía haciendo, ciertamente en su condición de hijo del agraviado, del fallecido, por este atentado, ¿en algún momento fue abordado, digamos, directa o indirectamente a usted por parte, digamos, de un miembro efectivo del Servicio de Inteligencia del Ejército, del Servicio de Inteligencia Nacional? No, nunca. En el momento que usted le señalaba su parte de las personas o otros efectivos policiales que usted conocía, al momento de recabar información, más o menos le dieron algún dato que diera cuenta que por qué motivo es que no se avanzara más, ¿no? Considerando que no se indagara más o dejarlo ahí. O sea, había seguramente alguna explicación, algún dato que se le alcanzara. No, simplemente que no habían más indicios ni pruebas. Para ellos no existía, ni siquiera, pese a que mi tía lo comentó en algún momento, de que hubo el patrullero y que intervino ese vehículo. Es como si la orden hubiera sido no investiguen. Ahora, los hechos que ocurren contra el señor padre fue el 21 de junio del año 1991. Posteriormente ocurren, digamos, o antes de eso, el 15 de marzo de 91, ocurrió un evento similar, ¿no? Con sobres conteniendo explosivos en agravio del señor Augusto Alejandro Zúñiga Paz. Y también, ¿no? Ya con fechas posteriores, el 10 de octubre de 91, el 16 de octubre de 91, otros hechos similares a los que ocurrió con su padre. ¿Es
este conjunto, o estos hechos, ¿no? Secuenciales o similares, ¿generó en usted alguna, digamos, necesidad de poder, digamos, conocer en conjunto, ¿no? ¿Quién o quiénes estaban ocurriendo, estaban realizando ese tipo de atentados? Por supuesto. Y como usted recuerda, que yo le he comentado al principio, yo estaba en Arequipa. Y desde Arequipa no podía hacer nada. Más aún no había la tecnología ni la comunicación que existe hoy en día, ¿no? Pero sí, pues uno tiene que observar de lejos lo que pasa, nada más. ¿Usted se sintió en un momento, digamos, en ese periodo del año 1991, limitado o, digamos, en avanzar más, indagar más de lo que había ocurrido con el señor padre debido, digamos, a este contexto de lo que nos viene señalando? Por supuesto, ¿no? Claro, me sentí decepcionado y defraudado, pero uno va creciendo y se da cuenta que lamentablemente así funcionan algunas instituciones, algunas cosas. ¿Nos puede seguir usted digamos, aquí en esta audiencia? En algún momento usted se fue, digamos, tuvo temor, tuvo miedo de seguir averiguando más de lo que había ocurrido en todo esto, en todos estos hechos. No tanto como miedo o temor, sino de que no había más información. No fue de importancia de repente para la institución continuar con esa investigación, porque recuerde que la DINCOTE investigaba terroristas. Investigaba Sendero, investigaba MRTA. Y no, de acuerdo a la modalidad, esa no es una modalidad ni de Sendero ni de MRTA. Eso es otro tipo de terrorismo. Podríamos llamar, que creo que en ese entonces ya se hablaba como usted bien señala, de terrorismo digamos, de Sendero, del MRTA, pero también terrorismo de Estado, que más o Podría menos ser. ya se enfocaba en ese entonces, bajo esa Podría ser. terminología. Podría ser. Usted lo pone eso en condicional, digamos, ¿no? Eso porque no tiene No toda la me información consta. completa, Exacto, porque no tengo la información. pero más o menos tiene algunas, digamos, algunas ideas o algunas presunciones en base a la información que usted tiene, ¿cierto? Objeción, Sí, señor. por supuesto. Objeción, señor. Objeción. A ver, formule la objeción, por favor, señor. Retiro la pregunta, señor director, para Perfecto. darle más. Retiro la pregunta. Señor fiscal, tenemos que dirigir el interrogatorio, mayormente porque usted está repitiendo preguntas de opinión. Y sabemos que no debe hacer eso, por favor. Correcto. Sí, Y estamos hasta la 1, esta audiencia hasta la 1, ya nos hemos pasado de la 1. Por favor, dirija el interrogatorio, señor correcto. Muy bien. Última pregunta, señor director de debates. Señor testigo, y usted nos ha señalado que no solamente usted es el hijo mayor, también tiene otros hermanos usted. Sí, tengo 3 hermanos. 3 hermanos. La ocurrencia de los hechos, sus hermanos, sus otros hermanos, ¿cuántos años tenían? El que me sigue tenía 17, 18 años. El otro tenía 14, 15 y el otro tenía 9 años. Correcto. Digamos, los que tenían 14 y 17, cuando fueron los hechos, estaban en Lima, ahí pues, viviendo, digamos, radicando junto a su padre, ¿cierto? Así es. Sí. ¿Ellos tienen alguna información, digamos, por su parte, han podido, digamos, recabar algún dato de lo que había ocurrido en este atentado contra el señor padre? La misma que manejo yo, porque él conversaba mucho con mi tía.
mi tía Alicia, su hermana. Entonces, bueno, yo no estaba en Lima, mi hermano tenía 17 años, hablar con un muchacho creo que no era conveniente, ¿no? Asustarlo. Y el otro era menor todavía, ¿no? Que tenía 14, 15 años. Entonces, no manejaban mucha información más que la que yo les he podido brindar en estos momentos, ¿no? Porque yo estoy transmitiendo prácticamente todo lo que mi tía y mi madre me comentaron en algún momento, ¿no? Correcto. Muy bien, con eso la Fiscalía concluye, señor Bates, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hans. A usted. Y ya. La parte civil va a realizar preguntas al testigo. Los abogados de la defensa va a ser extenso porque la visa para la una, si no vamos a tener que dejar al señor testigo a la próxima sesión. La parte civil va a realizar preguntas, doctora Rodríguez. Sí, señor director de debate. Que no sean repetitivas, por favor. Ya, gracias. Sí. Sí. Señor testigo, si usted puede precisar, por favor, ¿cuándo dejó de trabajar su papá en Corpac? En el cambio de gobierno. Y después de eso pasaron a la acción de amparo y se reincorporó. Cuando Sí. ocurrió Las los fechas. hechos, él estaba, no recuerdo las fechas. Ya pasaron más de 30 años. Ya contestó De esa acuerdo. doctora Rodríguez. Sí, señor director de debate. Yo quería que me precise las fechas, porque yo tengo su declaración anterior, pero está bien, ya han pasado muchos años y solo quería que me precise. Una segunda pregunta, tengo solo 3 preguntas. Una segunda pregunta, señor testigo. ¿En algún momento su padre o sus familiares, porque usted dice que su padre conversaba mucho con su tía, con su hermana, realizaron alguna denuncia respecto a la presencia del auto estacionado frente a su casa con lunas polarizadas? Como lo dije anteriormente, al momento que llaman al 105 y va un patrullero, eso es una denuncia. Sí, ¿a usted le contaron sus familiares o le dijeron las características de las personas que se encontraron en el auto, las características físicas? Bueno, corte militar, con textura gruesa y nada más que eso, ¿no? Que estaban en ese vehículo y que ese vehículo bajó uno al momento que fue intervenido por el patrullero del 105 en esa oportunidad. Más información intensa. Usted también le ha comentado al señor fiscal que su padre se sentía amenazado y habían algunos hechos de seguimiento. ¿Usted puede detallar hechos que ya no le ha contado al fiscal, sino otros hechos respecto al seguimiento o a las amenazas que sufrió su padre? No, la verdad que no. Señor Hans, finalmente, después de 32 años que sucedieron los hechos, el 21 de junio de 1991, ¿cómo ha cambiado su vida respecto a la pérdida de su padre? Bueno, inicialmente una decepción, ¿no? Porque no me sentía apoyado, no solamente por la institución, sino por el Estado, ¿no? Ese es por un lado. Pero por otro lado, una fortaleza. Porque a pesar de todo lo que ha podido pasar, creo que he logrado mis metas. Señor Hans, ¿usted ha sido reparado o ha tenido algunas disculpas públicas por parte de alguna persona o del Estado? No, lamentablemente no. Son todas las preguntas, señor director de debate. Muchas gracias, señor testigo. Gracias. Abogados de la defensa, los acusados.
No hay Por mi parte no voy a hacer preguntas, doctor. la parte Sin preguntas, señor. Ya, doctor, gracias. Tercer siguiente responsable, ¿alguna pregunta? Sí, señor Victorio de Bates, una pregunta. Buenas tardes, señor testigo. Buenas tardes. Señor testigo, usted ha referido que su tía habría visto un vehículo 2 días antes. Estando aquí, llamó a la policía, al 105, su tía anotó en algún momento la placa de dicho vehículo, le dijo qué color era y las características. Objeción, señor magistrado. Esa pregunta ya es repetitiva porque se la hizo el representante del Ministerio Público. Le dijo si había anotado la placa y todo eso. Y no fue así porque la señora simplemente avisó al 105 y el 105 se apersonó y le dijeron que estaban bajo un seguimiento de una persona. Por lo tanto, esa pregunta ya es repetitiva, ya se la hizo el representante del Ministerio Público. Traslado. En ese sentido, señores, director de debates, ninguna. Ya, gracias. Gracias. Como director de debates, no voy a realizar ninguna pregunta. Ampliamente interrogado al señor Ruiz. Señora presidenta, doctor Tobera Pinto. Igualmente, doctor Llerena, ha sido ampliamente interrogado y también ya aclaró sobre la reasignación al Congreso de su señor padre, ya explicó esa situación. Por mi parte, ninguna pregunta. De igual forma, señor director de debate, ninguna pregunta. Ya. Gracias, señor Juan Ruiz. Ya su participación como testigo y parte de la vía también ha concluido. Puede usted retirarse. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Y ahora para la próxima sesión, según secretaría, por favor. Sí, el director de debates en la agenda está reservado para el día martes 16 de abril, 11 de la mañana. Ya. Quedan notificados entonces para el martes 16 y conforme a la relación de testigos, se va a indicar por el WhatsApp los testigos que se citarán para dicha fecha. La audiencia concluida. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.